Saludos, buenas noches, audiencia masiva del YE aquí en esa Asturias Televisión, noche del martes 9 de mayo, una jornada que en el Santoral, como siempre, nos deja las siguientes festividades, entre otras, atención, Santa Bona, San Senador de Milán, San Pacomio, San Esiquio, San Geroncio, San Exuperancio y San Crispín. Felicidades, por tanto, a todos ellos que cumplen, o que hoy celebran su santo. Hoy es el Día Internacional de las Aves Migratorias y en efemérides, en 1502, Cristóbal Colón hace su cuarto y último viaje hasta el Nuevo Mundo y en 1605 se publica la primera parte del libro El Quijote. Nacimientos y defunciones. ¿Quién nació tal día como hoy? En 1883 nació el filósofo español José Ortega y Gasset, y quien nos dejó en una fecha como esta, fue el pintor postimpresionista francés Paul Gauguin, que lo hizo en el año 1903. En lo que se refiere a la actualidad, Asturias está agafada en lo que se refiere a transporte por carretera, y es que los autobuses no llegan a Asturias. Primero fue el Tramablu, el Tramabús, el de Podemos, el que no pudo llegar al Principado por problemas técnicos, y hoy el que no pudo pasar de Pola de Lena fue el autobús naranja de Hazte Oír, el polémico autobús naranja de Hazte Oír. Si bien no por problemas técnicos, sino porque unos encapuchados y encapuchadas y otros descubiertos y descubiertas, con la presencia, eso sí, del diputado de Podemos, Daniel Ripa, apedrearon el autobús, le rompieron los parabrisas e impidieron que pudiera llegar hasta la capital asturiana. Lo dicho, los autobuses reivindicativos no tienen suerte en Asturias. Volvemos a lo de siempre, a la tan traída libertad de expresión. Cuando lo que me conviene, cuando el autobús que me conviene llega, es libertad de expresión. Cuando no me conviene, entonces es que no respetan los derechos. ¿En qué se ha convertido esto? En la ley del embudo. Lo ancho para ti, lo estrecho para mí, para las dos partes, tanto para unos como para otros. Y para expresión, una que ya va a formar parte de nuestra vida diaria, a buen seguro. La pronunció la matriarca del clan de los Puyol, Marta Ferrusola, una expresión que dice: soy la madre superiora, traspásame dos misales. Este lenguaje en clave, propio de la mafia siciliana, propio de rollo de películas de mafiosos, propio de películas de espías como aquella de los largos sollozos de los violines de otoño, mecen mi corazón con monótona languidez. Ese lenguaje en clave ha hecho que el lenguaje de Marta Ferrusola cobre mayor expresión, y es que ya lo saben, ahí lo tienen. Mientras tanto, los independentistas de a pie, los independentistas de infantería, continúan con aquello de que España nos roba, como dirían los catalanes, manda collons, que digan eso cuando ellos se llevaban el dinerín Pandorra. Ya lo saben, soy la madre superiora, mándame, traspásame dos misales. Comenzamos. Pues comenzamos y lo hacemos hablando de dinero, hablando de impuestos, si es que estamos en época de impuestos. En Asturias parece que por fin se reforma el impuesto de sucesiones. A continuación vamos a saber cuánto y cómo, y además también estamos en tiempo de contribuir con Hacienda. Recuerden aquel eslogan tan famoso: Hacienda somos todos. Vamos a ver en qué medida somos o debemos serlo. Para hablar de los impuestos se encuentra esta noche con nosotros Isabel Menéndez, secretaria del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Buenas noches, Isabel. Ahí estamos. Decíamos, por fin se ha modificado el impuesto de sucesiones, no sé por qué se me dijo de sucesiones en Asturias. ¿Cómo nos deja? ¿De dónde estábamos a dónde llegamos? Cualquier rebaja es buena, para el contribuyente al menos, no cabe duda, pero tampoco es tan significativa como pretende.
O sea, realmente sí que beneficia a los contribuyentes, a los descendientes en línea directa. O sea, que hijos. Son hijos, Bien. Nietos o padres, bueno, que Bien, también puede sí, ser hacia sí, arriba. El resto de los casos se quedan igual que estaban. Sobrinos, hermanos, primos. Exactamente, o sea, ahí no ha habido absolutamente ninguna modificación. Un pariente de más de tercer grado puede llegar a tener que pagar un 87% de lo que herede. 87%. Sí, o sea, y eso no se ha modificado. Siguen siendo tipos impositivos muy altos y no tienen las reducciones, las bonificaciones, que es lo que se ha mejorado ahora. Que sí es cierto que pues subir de 200 a 300.000, pues bueno, significa pagar unos 39.000 euros menos en el caso de un hijo. O también, bueno, pues mejoras que se han hecho en la transmisión de empresas. Incluso se ha hecho una rebaja, mira, esa puede ser más significativa conceptualmente, en el impuesto de donaciones, sí, que partíamos de un mínimo de 7,65 y bueno, pues ahora para donaciones pequeñitas empezamos en un 2%, hablando de, por ejemplo, 10.000 euros. Claro. Pues bueno, es un 2% lo que hay que tributar. Claro que es solamente para escalas muy bajas. En la medida que ya te subes a una donación un poco más grande, pues ya estamos en el 30 y pico %. No. A una donación de 100.000 euros, tampoco estamos hablando de millones. Sí, de millones. Sí. Pero bueno, pues si un padre que quiere darle a su hijo, pues eso, una cantidad para que se compre un piso, para que inicie la vida, pues tienen que hacer una tributación todavía muy alta. También. Claro. Bueno, ha habido manifestaciones durante todos estos meses. Ustedes, bueno, como colegio oficial, bueno, pues ofrecieron, bueno, distintas ruedas de prensa y comunicados, bueno, denunciando esta situación a nivel comparativo con otras comunidades. ¿Cómo nos encontramos? Hombre, a ver, ahora mismo mejor. Antes estábamos en la cabeza. Bueno, ya con esta rebaja, en el caso de los descendientes en línea directa, nos bajamos, pues a lo mejor ha puesto 7, por ahí más o menos. Hombre, hay que porque claro, cada comunidad tiene unas reducciones, unas casuísticas que aplica, que es muy difícil, o sea, habría que comparar caso por caso. Pero bueno, en líneas generales yo creo que nos viene dejando en el puesto 7, ahora debemos de estar por detrás de Andalucía, de Extremadura, de Aragón, pero bueno, por ahí aún. Claro, pero lejos de lo que es Madrid, Hombre, Cantabria. Años luz de, sí, claro. Años luz de Madrid, de Canarias, que no tributan prácticamente nada. Sí, de la mayoría de. Y sin querer hacer el trabajo de los políticos, que para eso ya están ellos, mejor o peor, pero entonces estas comunidades, ¿de qué se nutren? Quiero decir, porque hasta ahora, bueno, pues el Ejecutivo Regional y otros de los grupos, en la Junta General del Principado decían, no, esto no se puede quitar porque de ahí se llenan las arcas regionales para la sanidad, para la educación, para esto y para lo otro. Y entonces, los canarios. Bueno, ya, y aquí ya te transcribo mi visión, mi opinión personal. Es un horror garrafal, porque, mira, no tenemos más que pensar si acaso la duquesa de Alba, los herederos de la duquesa de Alba tributaron en Andalucía. ¿A que no? No, bueno, claro. no creo. No, ya te lo digo yo, no. No hablo mucho con ellos últimamente, pero... Claro, o sea, a ver, ¿qué pasa? Que esto lo único que fomenta es que lo de verdad, las grandes fortunas, las que de verdad tendrían que tributar tanto como dicen, justo o injusto, sí, pero que tal y como está la ley les correspondería tributar esas barbaridades, obviamente lo que hacen es buscar la manera de no hacerlo. Claro. Con lo cual, lo más fácil es marcharse. Sí. Domiciliarse en otra comunidad autónoma donde no tengan que pagar sus herederos esas cantidades tan enormes, y entonces, claro, no solamente es que dejen de pagar el impuesto de sucesiones, es que luego el resto de impuestos los van a tributar en esas otras comunidades, claro. Con lo cual la nuestra lo que hace es empobrecerse cada vez más. Claro. Si el impuesto de sucesiones fuera más bajo, pues a lo mejor sería más fácil que pues un retornado de México que hizo su fortuna allí y ahora se jubila y se quiere venir a vivir a Asturias, pues lo hiciese con mucha más soltura y no se lo pensase dos veces y dijese, espera, mejor me voy a hacer una casita en San Vicente de la Barquera que no hacérmela en Llanes.
Claro. Claro, son cosas que son lógicas. Entonces luego esa persona el gasto que va a hacer, el consumo que va a hacer, que es otro modo de reactivar la economía a través del consumo, pues lo va a hacer en otra comunidad. Y la tributación por IRPF o por impuesto de sociedades la van a hacer en otro sitio. Entonces aquí nos vamos a ir quedando sin recursos, porque los únicos que van a tributar aquí pues son las clases medias bajas. Claro. Cada vez más medias y cada vez más bajas. Bueno, un ejemplo práctico, por ejemplo, que todos nos entendamos. Imaginémonos una herencia, bueno, no la de la duquesa de Alba, ni no la de una persona muy pobre. Vamos a pensar una persona de la clase media. Que no sé. Pues mira, por ejemplo, te puedo decir una herencia de $500.000 de euros. Sí. $500.000 de euros, con los valores actuales, pues son muy fáciles de conseguir, pues con un piso y un localito comercial que tengan alquilado con un bar, por ejemplo, bueno, ya superamos los 500.000 euros con mucha facilidad en valor. No tenemos dinero en efectivo. Un hijo tendría que tributar 83.000 euros. Sobre un fondo de 500.000. Ojo, perdona, 83.000 euros hasta ahora, hasta antes de la reforma. Ahora con esta nueva reforma bajaría a 51.000. Bien, entonces hay esa diferencia de 39.000 y pico euros, vale. Aún así tiene que disponer de 51.000 euros para poder pagar. ¿Qué ocurre si no tienes esos 51.000 euros en el momento en el que deberías hacerte cargo de la herencia? Pues tienes 6 meses, en principio 6 meses para hacer la declaración y el pago, y puedes pedir una ampliación de 6 meses más. Un año. Pero al cabo del año tienes que pagar. O puedes negociar algún tipo de aplazamiento, pero bueno, no tienes garantía de que te lo vayan a conceder y al final tienes que pagar. Y si no, pues te embargarán. Pero además no te van a embargar los bienes de la herencia, o no solo los bienes de la herencia, te pueden embargar tus bienes personales, si aceptas la herencia o haces cualquier paso encaminado a poder hacerte cargo de ella. Simplemente al hacer la declaración ya se considera una aceptación, con lo cual ya se pueden ir contra tus bienes personales, tu patrimonio familiar, para poder cobrar, porque además no puedes disponer de esos bienes en tanto en cuanto no liquides el impuesto, con lo cual es una pescadilla que se muerde un poco la cola. Bien. Eso en lo que se respecta a un hijo. A un hijo. Bien. Si en vez de un hijo es un hermano, la tributación ya sube a 181.000 euros. Sobre los 500.000. Sobre los 500.000. 181.000. Y si nos alejamos más en la línea sucesoria, ya nos ponemos en 224.000. Y eso en el caso más bajito, contando con que el heredero no tenga un patrimonio previo superior a 800.000 euros, perdón, a 400.000, y que bueno, que estén... Claro. Es decir, por ejemplo, de un tío para un sobrino sería prácticamente la mitad. Sobre 500.000 se llevarían 224.000. Perderíamos 224.000. Exactamente. Prácticamente la mitad. Esto claro, con la reforma ya aplicada. Sí, porque es que esto no ha variado. Claro. Esto sigue igual. Bueno, y además no puede aplicar ningún otro tipo de... Porque el hijo podría tener, en el caso de que tuviera derecho, a aplicar la deducción por vivienda habitual del fallecido, que bueno, hay que verlo porque claro, en muchos casos que se cree uno que todo el mundo lo va a poder aplicar, pues no, porque si el fallecido ha estado los últimos meses, por ejemplo, en una residencia de ancianos, porque no se podía quedar solo, pues ya pierde el carácter de vivienda habitual el piso, con lo cual pierde la bonificación a la que podría tener derecho. Pero en cualquier caso esas bonificaciones siempre son solo para la sucesión de descendientes y cónyuge directos, con lo cual el caso del hermano o del sobrino no tendría absolutamente ninguna aplicación. Y no es algo tan raro, porque yo casi te diría que no conozco ninguna familia en la que no haya algún miembro que no tiene hijos. En todas las familias hay algún tío, algún tal que se ha quedado ahí. Y luego esto se puede agravar. Date cuenta que ya hemos pagado la mitad. Imagínate que son, es un hermano muy mayor, tiene 92 años y viven 2 hermanos, o sea, 92 y 95 años. Ha fallecido uno que no tenía hijos, hereda al hermano, paga la barbaridad esta de 224.000 euros.
Ojo, que estamos hablando de solo 500.000, de Sí, una sí. herencia muy pequeñita. Paga 224.000 euros. Y como tiene 95 años, pues a los 4 meses fallece él. Muere también. Bueno, pues sus herederos tienen que volver a pagar otra vez por lo mismo. Y pagarían, pues vamos a estar en el mejor de los casos, que son hijos, pues tendrían que pagar otros 80 y pico mil euros. Con lo cual, 300.000 euros se fueron por ahí. 300 largos. largos. Con Bueno. lo cual, ¿en qué queda la herencia? ¿En qué queda la herencia? Efectivamente. Vamos a hablar de otro impuesto. Isabel, hoy va de impuestos. Hoy vamos aquí a tope con los impuestos. Campaña a la renta, IRPF. Bueno, en casa, hacerla en casa, calculadora en mano o en manos de profesionales. Bueno, lo de la calculadora ya ni se puede. Ya yo ni se creo. puede, ¿no? No, porque ahora ya lo tienes que hacer por internet. Bien. Ya se hace directamente en la página web y bueno, existe esa posibilidad. Pero bueno, yo la verdad es que recomiendo siempre acudir a profesionales, porque el impuesto de la renta, bueno, como todo el sistema impositivo español, es cada vez más complejo. Aunque nos faciliten los medios y parece que los cálculos pues ya nos los da hechos Hacienda y bueno, que ya está todo, que sale todo en los datos fiscales, pues no siempre es así. Hay muchas veces en que ni están todos los que son, ni son todos los que están. Sí. O sea, faltan cosas, la mayoría de las deducciones no aparecen, hay muchas cosas que Hacienda incluso no tiene los datos. Y hay veces que teniéndolos, pues espera a que uno lo solucione. lo haga uso de la facultad que tiene para deducirlo. Por ejemplo, las deducciones autonómicas no suelen salir automáticamente si uno no las invoca y no las aplica él personalmente cada una de ellas. Y hay otras, pues eso, otras cosas, pues no sé, cuotas de colegios profesionales, gastos deducibles en general que no se aplican automáticamente. Y bueno, ahí siempre, yo creo que siempre es aconsejable y sale más económico, aunque no se crea, el acudir a un profesional colegiado, Sí. que tenga una garantía, que asuma responsabilidades y que sepa, sobre todo, que esté actualizado y que sepa lo que tiene entre manos. La legislación ahora es muy cambiante, aunque bueno, este año no hemos tenido grandes modificaciones, pero siempre hay alguna. Eso te quería preguntar. ¿Es muy diferente a la de otros años esta declaración? No es mucho a la del año pasado, que fue en el año pasado La que cuando se dio produjo un salto así con más novedades porque hubo una nueva ley. De todos modos sí que hay cambios de criterios y consideraciones, pues por ejemplo en la aplicación ahora, porque bueno, no estaba ese problema de las devoluciones por las cláusulas suelo. Sí. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que tienen un tratamiento particular esas devoluciones. Luego, pues a ver, otras novedades. Bueno, aparte de eso, de que desapareció el programa Padre, que se aplica directamente, o sea, que se puede acceder directamente a través de Renta Web. Pues ahora mismo, bueno, hay también alguna modificación en gastos, en compensación de rendimientos negativos y ganancias patrimoniales negativas con rendimientos de capital mobiliario, que subió el límite para compensar esas cantidades, y no hay así mayormente demasiadas diferencias con la anterior. No hay. A la hora de, oye, fui y me salió a devolver, me devuelven, no sé, 500 euros, y otro va y dice, no, tuve que pagar 300. Esto es lo que Dios me dio, Dios me lo quitó, es decir, si ahora te devuelven es que primero lo pagaste, si ahora pagas es que primero no te lo cogieron, porque hay gente que se lo toma como una paga extra. Dice, ay, hice la declaración de renta y qué bien, me devolvieron 800 euros. Ya, hombre, primero te lo... Exactamente, generalmente es así. Generalmente, aunque sí que es verdad que, mira, esta es una de las novedades que se incorporaron en el año pasado, hay una serie de deducciones que son a mayores. Sí. O sea, como puede ser la deducción por maternidad, la de familia numerosa, o la deducción por descendientes o ascendientes discapacitados, que son independientes, o sea, que incluso aunque no haya habido retención, generan el derecho a esa devolución. Tú, aunque no hayas tenido nada de
nada retenido, no te hayan quitado nada en tus ingresos. Si tienes derecho a aplicarte, por ejemplo, la deducción por maternidad de 1.200 euros, pues te devolverán esos 1.200 euros, o 800 o 500, vamos, lo que salga, pero que es a mayores. Exceptuando estos casos que tengas estas deducciones, pues es lo que tú dices, si te devuelven es porque primero te lo han quitado. Claro, o sea, lo ideal sería que te saliera negativa, claro. Pero, perdón, negativa, a cero, neutra, claro. Pero bueno. Sí. La verdad es que como viene como paga extra, porque bueno, como no es un dinero con el que uno ya no cuenta, claro, pues de repente que te devuelvan a lo mejor 2.000 o 3.000 euros, dices, pues menudas vacaciones. Efectivamente. Ese es el destino que mucha gente les da. ¿Sale caro vulnerar? Es decir, ¿sale caro decir, este año no lo hago? Sí, generalmente sí. En primer lugar, porque Hacienda ya tiene suficiente control como para saber los que están obligados, con lo cual te van a cazar. Pero sobre todo, y lo más importante, es que la mayoría de la gente que cree no estar obligada a hacer la declaración, si la hiciera, le saldría a devolver. Claro. Con lo cual ya está perdiendo dinero ahí con no hacerla. Se ponen muy contentos, pero porque dicen, bueno, yo no llego a 22.000 euros, yo no la tengo que hacer. El problema es que no siempre es así. Hay muchos casos en que sí que están obligados a hacerla, aunque no lleguen a esos 22.000 euros. Porque pues hay circunstancias, por ejemplo, imagínate que has estado en el paro 3 o 4 meses y has cobrado 3 o 4 meses del paro. Y bueno, pues tus ingresos totales a lo mejor no pasan de 18.000 euros. Pero claro, en ese caso ya se ha convertido en 2 pagadores, en cuyo caso el límite, en vez de 22.000, ha bajado a 12.000. Entonces, y hay más casuísticas en las que te pueden obligar a hacer la declaración de la renta, aunque no tengas unos ingresos elevados. Entonces, bueno, es conveniente mirarlo, asegurarse, estar seguro de que uno no está obligado y luego asegurarse de que no te sale a devolver. Porque a veces se pierde dinero precisamente por no hacerla. Claro, y por otra parte, para finalizar, ¿sale caro hacerla con profesionales? No se trata tampoco a lo mejor de citar precios, pero ¿es económico hacerla? Pues sí, porque generalmente suelen salir mejor. O sea, que un profesional sabe cada deducción que te puede aplicar, cada gasto que se puede deducir o no deducir, y tanto en el sentido de aplicarte deducciones que a lo mejor tú no sabías y a las que tienes derecho, como en sentido contrario, decirte determinados gastos que tú te pretendes deducir y sabe decirte esto no puedes porque puedes tener una comprobación y entonces te va a salir más caro el haberlo aplicado, porque vas a tener que pagar lo que no has pagado ahora, más sanciones, recargos, intereses y demás. ¿En dónde es compensa hacerla con profesionales? Yo creo que siempre. Claro, es que le preguntaba, ¿sale caro? Y me decía, pues sí, entonces no sale caro. No, perdona, claro, te entendí que si no era... Claro, claro. No sale caro, al contrario, merece la pena. Y te quedas más tranquilo. Exactamente, puedes dormir tranquilo. Pues Isabel Menéndez, vamos a ver, nos ha explicado perfectamente el actual impuesto de sucesiones que entra en vigor, parece, bueno, pues el 1 de junio, y nos ha explicado el IRPF en el que nos encontramos durante estos días. Vamos a probar con el limón. Usted que trata con los impuestos y los dineros, vamos a ver ahora si de la teoría pasamos a la práctica o a ver qué. Bueno, no sé, nuestro sistema tributario es casi más ácido que el limón pero... Un poco más, vamos allá. A ver. ¡Tan! ¡Ay! Nada. Trató de hacer trampuca y al final. Bueno, claro. Pues Isabel Menéndez, secretaria del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y nosotros nos vamos a continuación a publicidad. Una vez que ya pasó el tema de impuestos, ya podemos volver a colocar la mano al rey, que por aquello que es dorado puede decir Hacienda, ¡oh, joya! Por lo tanto, a la vuelta volvemos ya con todo puesto. Hasta ahora.
Bueno, pues hablábamos hace tan solo un momento de impuestos. Vamos a continuar hablando de números, vamos a continuar hablando, bueno, pues un poquito de cifras y datos. Vamos a hablar de empleo, ya que, pues bueno, pues muy recientemente el laboratorio, bueno, de análisis, el laboratorio regional de análisis de datos económicos, Regiolab, bueno, pues hacía público un estudio sobre el empleo y el desempleo en Asturias, bueno, correspondiente al primer trimestre del año. Para hablar de este informe y también de qué es Regiolab, se encuentra esta noche con nosotros su coordinador, Esteban Fernández. Esteban, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué es y de qué se ocupa Regiolab? Bueno, Regiolab es un grupo de investigación de la Universidad de Oviedo. Ajá. Está formado por profesores e investigadores del Departamento de Economía Aplicada. Sí. Y el nombre es bastante descriptivo. Somos un laboratorio de análisis económico regional. Nos ocupamos de cuestiones que tienen que ver con la economía regional, la geografía económica, la economía urbana y cómo en general el espacio y la geografía afecta a las cuestiones económicas, ¿no? La economía no se entiende como algo completamente, digamos, plano, donde los shocks económicos afectan por igual a todos los territorios, sino que hay mucha heterogeneidad y de eso nos encargamos, ¿no? Nuestro grupo de investigación está dentro de una red de grupos de investigación a nivel europeo, a nivel mundial, que se encarga de ese tipo de cuestiones. Bueno, ¿quiénes lo componen y qué líneas de investigación son las que siguen? Sí, como te comentaba, está formado básicamente por personal del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad. Somos en la actualidad 6 profesores y 2 investigadores contratados. Y nos ocupamos de todo lo que tiene que ver con la modelización económica con esa perspectiva, digamos, espacial, ¿no? Tenemos especialistas en economía urbana, tenemos especialistas también en, digamos, la modelización matemática utilizando el espacio, digamos, como una de las variables. Tenemos especialistas en modelos multisectoriales. Digamos que esas son ahora mismo las 3 líneas de investigación fundamentales. Bien, ustedes han hecho público recientemente el informe Evolución del mercado laboral y tasas de paro a nivel municipal en Asturias en el primer trimestre. ¿Qué nos encontramos en este estudio? Bueno, nos encontramos, digamos, mensajes que van en direcciones contrarias, mensajes digamos, en líneas positivas y en líneas, digamos, no tan optimistas, ¿no? Algo positivo es ver, digamos, la dinámica, si lo analizamos como horizonte temporal, un largo plazo, digamos. Es satisfactorio observar cómo ha estado evolucionando el mercado laboral asturiano en los últimos trimestres, ¿no? Partíamos de una situación muy complicada, con tasas de paro que estaban bien por encima del 20% no hace demasiados trimestres, y hemos conseguido reducirlas, ¿no? Llegando a unas tasas del entorno del 14% en el caso de este último trimestre. Que son bastantes. Que es bastante todavía, pero bueno, por apuntar un poco de comparativa, no es para estar contentos, en el sentido de que... Pero bueno, al menos... Exactamente, ¿no? Digamos, teniendo como perspectiva los últimos trimestres. Si nos remontamos a años precrisis, evidentemente es una pequeña tragedia, ¿no? Y todavía estamos lejanos de los niveles que teníamos en el año 2008, por ejemplo. Pero, como te digo, analizando los últimos tiempos, pues son buenas noticias. Son buenas noticias además porque Asturias está comportándose comparativamente mejor que la media de España. En este último trimestre hemos logrado reducir la tasa de paro, algo que no ha pasado a nivel nacional, y también mediante la creación de empleo, porque muchas veces la gente se suele olvidar que una manera de destruir el paro es que la gente abandona el mercado laboral. Abandona el mercado laboral vía inmigración, por ejemplo, o abandona el mercado laboral vía desánimo, ¿no? Y se van hacia la inactividad. Y era lo que nos estaba pasando, estaba de alguna manera conteniéndose las tasas de desempleo fruto de ese desánimo, ¿no? Y que la gente abandonaba la búsqueda activa de empleo. En estas últimas cifras, y en concreto en este último trimestre, el mensaje que se muestra no es ese, ¿no? Se muestra en una comparativa interanual una creación neta de empleo, una reducción neta del desempleo, lo cual, como te digo, son buenas noticias máximas si se comparan con la dinámica de la economía nacional, ¿no? Sí. ¿Dónde está la parte negativa, la parte no tan positiva? Los diferenciales que estamos observando dentro de Asturias. No hay una sola Asturias en lo que se refiere a la economía y tampoco en lo que se refiere al mercado laboral, y estamos observando cómo los núcleos urbanos más importantes, las 3 grandes ciudades, para entendernos, de Oviedo, Gijón, Avilés, y su área de influencia más cercana, están teniendo, a raíz de nuestras estimaciones, un comportamiento mucho mejor, y son las grandes beneficiarias, digamos, de esa dinámica positiva que se observa en el mercado laboral. Mientras que otras zonas, básicamente las más rurales, las que están en las salas de la región, y otras situadas en el centro, pero con unas características muy particulares, que son las comarcas mineras, siguen en niveles de paro pues bastante preocupantes, ¿no? Y algo que que señalamos en el último informe, que es especialmente alarmante o preocupante, no sé qué adjetivo ponerle, es que claramente están divergiendo, ¿no? Cuando hace no demasiados trimestres
todas estaban en niveles más o menos altos, pero con unos niveles máximos de diferencias entre ellos de 7 puntos. En este último ya empezamos a estimar diferenciales entre zonas tan cercanas como Oviedo, Mieres o San Madrid Langre de más de 10 puntos. De más de 10 puntos. A pesar de que, por ejemplo, el turismo esté tirando, quiero decir, en las salas de la región, zona de Llanes, que bueno, es pues muy turística en estas épocas de Semana Santa, todo esto, a pesar de eso todavía... Sí, claro, de todas maneras, ten en cuenta que estamos refiriéndonos a los primer datos del primer trimestre, trimestre, claro, donde el efecto del lógico, turismo sí, todavía no se nota. Probablemente cuando hablemos de los datos del segundo trimestre, máximo este año, que por una cuestión de estacionalidad, la Semana Santa, digamos, se le atribuye su efecto al segundo trimestre, estemos hablando de otras cosas. Pero sí, aún así, descontando, digamos, ese efecto, digamos, están comparativamente mejor los territorios más cercanos al área central. Claro, la zona urbana, digamos, ¿no? Ese triángulo Oviedo, Gijón, Avilés. Con algunas excepciones, por supuesto, estamos hablando en términos generales, pero en general es así. Lógico. Bueno, por otra parte, ¿cuál es la foto fija que nos presenta Asturias? Quiero decir, por ejemplo, en las Asturias de hace, 50, 60 años, era una Asturias industrial, me imagino, con gigantes como Nosa, Ensidesa. Bueno, ¿cuál es la foto que nos presenta ahora? Bueno, es una foto completamente diferente, ¿no? Estamos hablando de una región donde, aunque el sector industrial sigue teniendo un peso importante, comparativamente hablando con otras regiones, seguimos siendo una región relativamente industrial, pero con un peso cada vez mayor del sector servicios, algo como lo que comentabas tú del efecto del turismo, algo que estaba un poco al margen de la realidad económica asturiana no hace demasiado tiempo, ahora empieza a cobrar gran importancia dentro de la producción nacional. Tenemos también un declive claro, y no voy a descubrir aquí América, del sector extractivo, del sector minero, ¿no? Que fue el motor industrial de la región, pues ahora está claramente, por las cuestiones que todos sabemos, claramente en declive y un tamaño muy reducido y bueno, parece ser que con fecha, digamos, de extinción más o menos clara en el corto plazo. Tenemos una economía que en cierta manera se parece al resto de economías de la cornisa cantábrica, con la excepción del País Vasco, que tiene una especialización en un determinado tipo de servicios más avanzados, digamos, más intensivos en conocimiento, pero que no es muy diferente de ese contexto geográfico en el que nos enmarcamos. ¿Y muy diferente a otras comarcas de Europa similares en extensión y población a la nuestra? Bueno, claro, es que cuando extendemos la comparación a Europa, ahí la heterogeneidad es mucho mayor. Sí, muy diferente porque las características, por ejemplo, de regiones de, no sé, estoy pensando, provincias de Holanda con extensión y población similar a la nuestra no tiene nada que ver. No tiene que ver porque la apuesta por la especialización económica ha sido completamente diferente, ¿no? Si nos vamos a esas zonas, países nórdicos en general, estamos hablando de economías que se han especializado básicamente en conocimiento y en tecnología, altas generadoras de valor añadido, con un peso industrial relativamente moderado, no están tan preocupados de eso, sino de, digamos, de dotar de valor añadido a su capital humano y que, bueno, han pasado por una serie de ajustes que aquí, no sé si por suerte o por desgracia, pues no hemos experimentado. Lógico. Basándose en la experiencia de ustedes a la hora de elaborar estos informes, ¿hacia dónde camina Asturias? Esa es una buena pregunta, pero no sé si tenemos una respuesta clara. Yo creo que Asturias va a caminar en la misma dirección que camina España, en el sentido de que, con particularidades, digamos, dadas por nuestra tradición, nuestra historia, nuestra geografía, vamos a tener ciertos diferenciales respecto a lo que ocurra en la media de la economía española. No vamos a ser nunca una región, que el cambio climático nos condicione mucho, nunca vamos a ser una región de turismo de sol y playa. Pero sí que vamos a movernos al ritmo y a los pasos que camine la economía española. Si hay apuestas, digamos, como te digo, en estos otros países, por una economía intensiva en conocimiento, en valor añadido, donde, por ejemplo, las cuestiones de formación de los trabajadores no se acaben, digamos, con la formación reglada, sino que sea un proceso, digamos, continuo, ¿no? Que se apueste por la creatividad, por la concentración de capital humano en áreas urbanas, no vamos a escaparnos de esa dinámica, ¿no? Entonces, es difícil de predecir, pero vamos, yo creo que Asturias va a caminar en esa línea también, y es lo deseable, no escaparnos de esa dinámica. Cuando muchas veces los políticos dicen, bueno, hay que cambiar el modelo productivo, vamos a ver, el modelo productivo, usted me corregirá si me equivoco, pero el modelo productivo no es hacer así y lo cambiamos, eso requiere un largo periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo requiere cambiar un modelo productivo? España era el modelo productivo, era el ladrillo, pasó lo que pasó. Si se quiere hacer de una manera, digamos, donde el coste social sea, no sé cómo decir, tolerable, décadas. Aquí hemos tenido, para empezar, lo que los políticos llaman modelo productivo no es tal. En el
sentido de que hablan de estructura productiva, cuando se refieren a modelo hablan de especialización sectorial. Cambios bruscos en esa especialización son muy costosos, y aquí es el ejemplo que tú mencionabas, lo hemos experimentado muy pocos años con el peso de la construcción, ¿no? Sí que ha habido, no es un cambio de modelo, es simplemente un cambio del peso de los sectores, ¿no? Entonces, una reducción brutal de ese sector ha tenido un coste social gigantesco, y eso no es fácil de asumir, como tú dices, en un clic, ¿no? O volviendo al tema de las comarcas mineras, por una decisión política, digamos, cerrar una actividad, eso es un cambio en el modelo productivo, es un cambio, digamos, en esa estructura sectorial o industrial, y eso acaba teniendo un coste. Entonces, si se quiere hacer, digamos, de una manera en la que las cargas sociales o los costes sociales no sean insoportables para la comunidad, eso es un proceso largo, ¿no? Y no es algo, desde mi punto de vista, que pueda decidirse desde una oficina, desde una agencia política. Es algo que donde hay cierto margen, hay cierta cancha para la actuación política, favoreciendo determinados comportamientos, pero que desde luego no toman, esas decisiones no la toman los decisores políticos, la toma la sociedad, o si lo quieres ver de una manera más abstracta, los mercados. En cuanto al modelo laboral, en época laboral de nuestros padres, por ejemplo, lo común era entrar a trabajar en una empresa de joven y jubilarse en esa misma empresa. Nuestros hijos, por ejemplo, ya no van a vivir ese modelo. Nuestros hijos ni tampoco nuestra generación. Estamos viviendo en un presente donde ese modelo se ha acabado. Una característica, digamos, del nuevo marco de relaciones laborales es, digamos, esa incertidumbre, lo que se llama ahora flexiseguridad. Estamos viendo con los años malos de la crisis la parte, digamos, mala, ¿no?, en cuanto a incertidumbre, y no, se supone que en años de bonanza donde las opciones para el trabajador sean mayores, eso también va a redundar en una mayor movilidad porque vas a tener más opciones disponibles y, bueno, efectivamente esos contratos a largo plazo que existían entre el trabajador y su empleador han desaparecido. También algo que mencionaba anteriormente, uno de los puntos, ¿no?, es ese modelo donde el trabajador en los años iniciales, digamos, se formaba, completaba su formación y luego se incorporaba al mercado de trabajo y ahí se terminaba la cosa, se ha acabado también. Eso claramente se ha acabado, se necesita una formación muy general donde te permita desarrollar una serie de habilidades que luego tú vas a complementar de una manera continuada. Entonces, nuestros hijos yo creo que sí o sí van a encontrarse con un mercado más dinámico, ¿no? Un mercado mucho más dinámico, mucho más cambiante. Más cambiante, claro. Bueno, deme una esperanza. ¿Lo peor del desempleo ha pasado? Quiero pensar que sí, es un poco de wishful thinking también, ¿no?, de pensamiento optimista, pero yo quiero pensar que sí, más que nada porque muchos de los ajustes del mercado de trabajo, estoy hablando ya a nivel, digamos, macro de la economía española, ha venido vía corrección por la parte de la migración. Estamos recibiendo menos migrantes. Y muchos se están yendo. Exactamente, ¿no? Y ha habido un proceso de retorno, sobre todo porque el impacto de la crisis ha tenido especial efecto en aquellos sectores que estaban, entre comillas, dominados por un determinado segmento de población. Piensa sobre todo en construcción, por ejemplo, que se nutrió sobre todo en muchas zonas de esa población inmigrante, donde realmente no tenían encaje, digamos, rápido en otros sectores, ¿no? Entonces, por esa vía, pues ha habido un ajuste muy serio, un ajuste, digamos, muy costoso, ¿no?, socialmente hablando, y ya no hay mucho más donde ajustar. Entonces, la esperanza, o digamos lo ideal sería que las mejoras, las ganancias, el crecimiento en cuanto a PIB, a producción, se traslade más rápido al mercado laboral. Llevamos ya unos cuantos trimestres encadenando crecimiento del Producto Interior Bruto, pero no se está trasladando de manera inmediata, salvo muy recientemente, a unas mejores condiciones del mercado laboral. Eso es importante porque a la gente decirle que se está incrementando el valor de la producción en agregado no significa nada. ¿Cómo se traslada eso a la economía doméstica, a la economía de los hogares? Básicamente vía rentas de los salarios, es decir, mercado laboral. España tradicionalmente tiene que crecer a un ritmo entre el 2 y el 3% para crear empleo neto, y esto es lo que estamos logrando en los últimos trimestres. Si conseguimos mantener esta tónica, cabe esperar que lleguemos a niveles de empleo, o si quieres ver lo contrario, de tasas de desempleo precrisis, ¿no?, en torno al 7-8%. Bueno, esperemos que así sea. De aquella época, incluso, me acuerdo, en la campaña electoral, antes justo de la crisis, los dos líderes políticos prometieron el pleno empleo. En un debate que tuvieron dijeron, los dos, va a haber pleno empleo. Lo cual nos lleva a esto. La crisis, ¿se puede predecir la siguiente? ¿Son cíclicas? Las crisis son cíclicas, sí. Es decir, ¿nos va a tocar a usted nos va a tocar, otra? Nos va a tocar.
Nos va a tocar. El problema es que no se sabe cuándo. Vale. El problema es que no se sabe cuándo. El carácter cíclico de las crisis... no nos libramos con eso. No nos libramos. Esto es algo que se explica cuando explicas a tus estudiantes de primero el comportamiento de las series temporales y el comportamiento cíclico, digamos, es el ejemplo que se pone, ¿no? Las fases del ciclo económico son cíclicas, en el sentido que se suceden una fase de expansión con una fase de recesión, actúan siempre en el largo plazo, es decir, pasan varios años o de crecimiento o de recesión, pero son impredecibles en cuanto a su duración, claro, porque son muy volátiles en el sentido que son muchos factores los que les afectan, ¿no? Ahora simplemente por condiciones políticas en Estados Unidos o en el Medio Oeste, hay una crisis y esto se puede acelerar, claro, o por unas condiciones, no sé, la victoria de Macron en Francia, claro, que da tranquilidad a los mercados financieros, esto puede posponer las situaciones de crecimiento. Claro. Las malas noticias es que vamos a tener una crisis y tú y yo las vamos a ver seguramente. Bueno, muy bien. Para finalizar, ¿qué próximos proyectos va a abordar el Regiolab? Bueno, el Regiolab actúa en dos direcciones, en dos dimensiones un poco distintas pero complementarias. Una es la investigación, digamos, académica pura, que complementamos con labores de, no sé cómo decirlo, de divulgación o de transferencia, y procuramos que, como te digo, sean vasos comunicantes, ¿no? En lo que estamos últimamente muy involucrados es dentro de un proyecto de la Comisión Europea, de la Unión Europea, en el estudio de las desigualdades dentro de Europa y cómo esas desigualdades económicas, medidas a una escala geográfica que lo que nos dice la literatura y lo que nos dice la academia no tiene por qué circunscribirse a regiones, sino que tienes que irte al ámbito de lo intrarregional y las diferencias entre lo rural y lo urbano, cómo eso acaba afectando a lo que se está llamando ahora en la literatura la geografía del descontento, por ejemplo, cómo esas desigualdades impactan en el ambiente político, cómo eso, digamos, tiene sus consecuencias por ejemplo, en los resultados de las elecciones, ¿no? En las decisiones de los votantes. Nosotros nos ocupamos de la parte de medición y de la parte, digamos, más de modelización económica. Esto es un proyecto multidisciplinar donde hay politólogos y sociólogos que se encargan de la otra parte. Queremos también, digamos, llevar ese tipo de análisis, que al final tiene que ver con la estimación de datos, indicadores económicos a pequeña escala, a lo que es nuestra realidad más cercana, ¿no? Y esto que hacemos, por ejemplo, estos informes relacionados con el mercado laboral tienen que ver con eso, es una de nuestras líneas de investigación. Las buenas noticias es que tenemos, digamos, una agenda de trabajo bastante cargada para los próximos años, vamos a estar bastante ocupados y esperamos que esto también acabe, digamos, revertiendo, transfiriéndose en un mayor conocimiento de la economía asturiana. Esperemos que sí. Pues Esteban Fernández, responsable coordinador, en este caso, de Regiolab. Esperemos que cuando tengan el siguiente nos lo vengan a contar. Pues estaremos encantados de verlo. Perfecto. Pues bueno, ya lo saben. Aquellos que sean seguidores, como yo, en este caso, de Juego de Tronos, dice el dicho, se acerca el invierno. Bueno, pues se acerca otra crisis. No sabemos cuánto ni cuánto va a durar. Con lo cual, bueno, pues si queríamos taza, pues ahí tenemos taza y media. Bueno, nos vamos a publicidad y rápidamente volvemos para hablar de una entrevista que manteníamos el pasado viernes. Bueno, ustedes lo van a notar. Lo que pasa es que hemos querido guardarla hasta hoy, ya que íbamos a hablar con Esteban Fernández, que nos hablaba, bueno, de las posibilidades laborales. Bueno, pues vamos a hablar con unas personas que se integran en un taller prelaboral. Bueno, pues ellos son muy capaces de trabajar y después de la publicidad lo van a ver. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a continuar en el programa de hoy y vamos a hacerlo a continuación hablando con la gente de la Asociación Down Asturias. Bueno, pues lo hacemos hablando, como les decíamos, con gente de la Asociación Down Asturias, que paso rápidamente a presentarles. Bueno, por este lado tenemos a Isabel Amigo, que es responsable del programa de orientación y formación prelaboral. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos. Vamos a hablar también con los dos chicos que han venido contigo. Sandra,
¿Qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Todo bien? Sí, todo. Perfecto. Y junto a ella, Óscar, que ya estuvo aquí una vez con nosotros. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. Bueno, pues perfecto. Vamos a comenzar, Sandra, Óscar, si os parece, por Isabel, ¿vale? Sí. ¿En qué consiste, Isabel, este programa prelaboral del que vamos a hablar hoy? Sí. Bueno, en realidad la propia palabra ya nos lo indica, ¿no? Sí. Es un programa que forma a los chavales de cara a una posible incorporación al mercado laboral. Lógicamente no todos van a tener esa posibilidad porque depende mucho de habilidades y de capacidades, pero la orientación fundamentalmente que tenemos es esa. ¿Por dónde empezamos? Sí. Pues por lo de siempre. Porque sean cada vez más autónomos, cada vez más independientes, lo que lógicamente les va a llevar a tener una mayor posibilidad de incorporarse en un mundo laboral. El fin último no es ese, porque de lo que se trata también es de que hagan prácticas prelaborales en empresas, con lo cual, bueno, también van mejorando mucho sus capacidades. Y si no, pues mucha gente se quedará también a formar parte en el grupo de trabajo que tenemos en la asociación, que ahora mismo están 9 personas de capacidades distintas y en donde siempre estamos trabajando autonomía y formación. Formación orientada al ámbito laboral, porque tenemos una parte teórica que no es muy... todos los días damos como una hora y pico de clases teóricas, pues un poco sobre, después ya te lo explican ellos mejor, pues lo que es el estatuto de los trabajadores, lo que es un contrato de trabajo, cómo buscar empleo, cómo hacer un currículum, bueno, cosas que te preparan para que tú mismo también seas prospector, ¿no?, de tus posibilidades, aunque ya sabes que ahí a través de ECA tenemos también un programa muy concreto que es dentro del que estamos nosotros, que se ocupa precisamente de todo eso, de lo que sería un trabajo normalizado en una empresa, ¿no? Yo creo que un poco así, una visión general, ¿no? Claro. El fin último, bueno, decías, es bueno, lograr una integración laboral. ¿Hay integración laboral efectiva en Asturias para ellos o es más, bueno, pues las empresas en este caso rellenan el papel? Hombre, el porcentaje yo creo que no lo deben de cubrir, eso te lo puedo asegurar que no lo deben de cubrir. Pero también es cierto que nosotros somos unos privilegiados, porque ahora mismo tenemos a 15, no sé si 15, si 16, me va a matar María José, personas trabajando ya ahora mismo integrados en empresas normalizadas. Sí. Algunos, creo que 1 o 2 deberían de estar a jornada completa y la mayoría a media jornada, pero bueno, cumpliendo con un puesto de trabajo, con un horario, con un puesto, con una retribución, pues como cualquier persona que esté trabajando a media jornada, igual. Claro. Decir que... Y además apuesto a que bien, Sandra, Óscar, bueno, contarme un poquito, ¿qué es lo que realizáis, bueno, pues en este tema de la formación prelaboral? A ver, empezamos por las chicas, Óscar, si te parece. Sandra, cuéntame tú. Bien, todo bien. En el taller yo estoy haciendo caja como siempre y bueno, que es como una caja normal que se pega y te pega y que te vuelves a poner cola. Claro. Y estoy haciendo una caja para mi madre y... Para el Día de la Madre. Para el Día de la Madre. Oye, ¿una caja será como alguna de estas que tenemos por aquí? Sí, parecidas. Parecida, ¿no? Sí. Parecida. Óscar, ¿tú qué te gusta más? ¿El tema de la teoría que nos comentaba Isabel o ya más lo que es la práctica? Contarme un poquito entre los dos, bueno, pues estas cajas que tenemos aquí, que nos decía Sandra, las pulseras, contarme un poquito, ¿qué es lo que hacéis? Las cajas. Sí. Y las pulseras. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Me gustan las pulseras. Las pulseras, claro. ¿Tú también como Sandra ahí preparando para el Día de la Madre o...? No, tenía cargos. Ay, amigo. Ay, amigo. Bueno, entonces, el tema prelaboral. ¿Vosotros esto consideráis que es bueno? Bueno, pues ir cogiendo entrenamiento, digamos, para el día de mañana poder tener un trabajo. Bueno, yo voy a tener mi primer práctica en elaborar. Creo que lo voy a hacer todo bien y creo que es muy bueno hacer en las prácticas que tenemos una compañera que se llama Silvia y más bien con ella a trabajar en prácticas con ella. Muy bien, muy bien. Y de empezar a elaborar es para que comportar bien
con los amigos y comportarse muy bien y apoyarlos. Claro. Apoyar a unos a otros y disfrutar mucho en los compañeros que tenemos ahora. Y luego ya compartir en todo con los compañeros y con la profesora y ya está. Isabel, ¿así da gusto? Hombre, da gusto, no lo sabes bien. Así da gusto, claro que Es sí. que claro, no te lo comenté porque quise, Sí. en fin, no quise extenderme mucho, pero además de la primera parte que tenemos de teoría, tenemos un taller en el que trabajamos mucho la motricidad. Y entonces, bueno, pero con un objetivo siempre, pues o trabajamos pulseras o Claro. hacemos cajas. Y ahora podemos ya adelantar una novedad que estamos haciendo, ¿qué? La plaza de Braular de plaza laboral de estar en el taller. Anda. Sí, yo me refería más al tema del cuero, que estáis trabajando ya con el cuero. Estamos haciendo cuero, cola de ratón, cola de serpiente. ¿Qué es cola de ratón y qué es cola de serpiente? Contarme entre los dos. A mí es eso una- me da un poco de miedo. ¿No os da miedo a vosotros eso? Cola de ratón y cola de serpiente. Uy. No, es una pulsera que estamos haciendo. Ay, amigo. Por ejemplo, hay una pulsera de gatos Sí. y hay otras pulseras que son de mariquitas. Anda. Sí. Sí, pero tú estabas hablando más de los materiales, que trabajamos con cola de ratón y con cuero. Y Claro. con cuero. Claro. Y hay otras más técnicas de hacer hacer estas pulseras. cosas. Exacto. Y hay Y- una que os gusta mucho que se llama ¿qué? Macraqué. Macramé. 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 Y otro nudo de serpiente, que es el que tú comentabas también. Es que yo creo que ahí mezclaste un poco los nudos con los materiales Sí, y hay un montón hay de mucho mezclas. bicho. Bueno, ahí hay tanto bicho que se pone uno, se Claro. vuelve uno un poco loco. Óscar, ¿tú qué, de todas las cosas que hacéis, qué es la que más te gusta? Me gusta. A ver. Las cajas. Las cajas, como estas que tenemos aquí. Sí. Perfecto. Y ayer, perdona, Sí. pero ayer estuviste haciendo una cosa también que te gusta mucho. sí. Que estuviste recortando el cuero. Ah. ¿Para hacer qué? Corté cuero para hacer un caparazón Un caparazón. De tortuga. de tortuga. ¿Qué me contáis? Pero vamos a ver, cola de ratón, cola de serpiente, caparazón de tortuga. Vosotros tenéis un zoo allí prácticamente. Bueno, es que aquello es tremendo. Aquello es tremendo, madre mía. Bueno, Isabel, cuéntame un poquito. Todo esto se ve reflejado en redes sociales y en un blog. Cuéntame un poquito este tema. Bueno, el blog ya es antiguo, ¿verdad? Porque empezamos ya el año pasado con él, muy tímidamente, Sí. en una ¿cómo se dice? Plataforma de estas que son gratuitas, Sí. y al final decidimos que, claro, el acceso que teníamos no era muy fácil y lo que hicimos fue incluirlo dentro del blog corporativo de la asociación, Claro. que es facilísimo, si me permites que lo diga. Sí, por supuesto. downasturias.org, que es la web de la asociación, y ahí hay un apartado que se llama ¿cómo? Galería Down, que ahí Ajá. cuando haces clic entran directamente en el blog que nosotros tenemos y ahí pues contan muchas cosas. ¿Qué contamos en el blog? ¿Qué contamos? A ver. Hacemos fotos y comentar un comentario que podíamos poner en el blog. También hay pulseras Ujú. que en el blog para verlo. Bueno, en el blog ponemos un montón de cosas también, como pulseras, como llaveros, Claro. un llavero de una cara de nuestra empresa, Ujú. que es color amarilla, y otras cosas más que hay en el blog. Hay un montón de fotos como las prácticas de la hora de Alimerca de Óscar. Claro. Cuéntame un poquito, Óscar, esas prácticas en Alimerca. En el Alimerca. A ver. en el Alimerca- Así lo que a ti sí. más te gustase. Me gusta a colocar uniformes Ajá.
playeros. Bien. En la caja, Bien. con una cintadora. Claro. Y en la caja llevar a un palif. Oye, ¿y qué tal con los compañeros? Bien. Sí. Perfecto, perfecto. Isabel, el objetivo, bueno, pues lo decíamos, el objetivo último es trabajar. Sí. Hay chicos que, bueno, ya están trabajando, por ejemplo, ¿dónde? Bueno, Pues mira, por citar ejemplo, el algunos programa nombres. este empezó el año pasado y eran 3. Estaba Tati, Alba y Yara. Y Yara está trabajando ya en Nespresso. Empezó con prácticas prelaborales y luego la contrataron, le hicieron un contrato y ahora han vuelto a renovárselo. Bien. Muy buena señal. Bien. Y hay otros 14 o 13 chicos, no sé exactamente, ¿qué te digo? Están trabajando en Alimerca, por ejemplo, están trabajando en Decathlon, están trabajando en mantequerías asturianas, madre mía, a ver, que se me olvida alguna, seguro. No, pero bueno, que hay un amplio abanico, vamos, de posibilidades. Sí. Y las En Carrefour prelaborales, también por están ejemplo. practicando. ¿Perdón? Claro, perdón, no, sí, me decías. En Carrefour están también trabajando, en EDP, antigua hidroeléctrica, Sí. hay también personas que están trabajando allí. ¿Y alguna más, chicos, que me podéis ayudar de decir algo? ¿No tenemos más gente trabajando? No. No nos acordamos de más. Oye, la experiencia Valnalón, ¿qué me contáis entre los tres? ¿Cómo va a ser la experiencia? ¿Cómo es la experiencia Valnalón? Bien. Bien, Muy Todo bien. bien. A ver, contarme un poquito ahí. ¿En qué consiste? Es una cooperativa que estamos haciendo que tenemos que hacer pulseras para la cooperativa y hacer también cajas. Y hay una cocina también que siempre vamos con Isabel, ha vuelto, que hay un montón de plantas Ah, y hay tomates y lechugas. y plantas. Es que la asociación tiene un pequeño huerto ahí Claro, en Vitoria claro. y entonces el año pasado tuvimos la ocasión de ir, pues 2 o 3 meses yo creo que estuvimos yendo a regar y a plantar con Rodri y con los compañeros Claro. del CAI. Lo que pasa que este año, como tenemos aquí la cooperativa y nos lleva muchísimo tiempo organizarlo todo, este año iremos cuando terminemos con la cooperativa. cuando se pueda. La cooperativa es muy grande porque tenemos una junta directiva, ¿no? Sí. Hemos hecho unos estatutos. Sí. Sí. Tenemos una cooperativa casi de verdad, vamos, o sea, técnicamente Ahí han hecho sus votaciones, han hecho los estatutos. Sí. Yo soy la secretaria Ah, de bien. la cooperativa que apunta cosas ¿Qué hay luego que hacer? que hay que hacer ahí en la cooperativa Claro. y decir buenos días a la gente para que nos compre las pulseras. Lógico. Claro. Oye, yo os voy a decir, las pulseras, y doy fe, las hacen muy bien. Esta que tengo yo, la hicieron ellos, que me la dio una compañera vuestra que se llama Alba. Sí, cuando, Sí. cuando estuvieron Cuando Javi y estuvo Alba, aquí. que te la Y hicieron. aquí la tengo. Alba, para que veas, ¿eh? Aquí seguimos con ella, con lo cual doy fe de que son pulseras muy guapas, muy buenas y muy resistentes. Dicho esto, a ver, a mí me contaron, Sandra, que tú fuiste a Ginebra. Sí, ¿A qué? me acuerdo perfectamente cuando fui a Ginebra con mis amigos que me la pasé muy bien con ellos, que con Angélica de líder siempre me recuerda un montón y con una profesora que siempre vamos con ella a Ginebra que se llama Marisa y lo pasamos genial en Ginebra y estuvimos ahí dando un paseo y luego ya fuimos a ensayar lo de la obra. ¿Qué obra? ¿El teatro? ¿Haces teatro? Sí, hago teatro. Cuéntame. La obra se trata de Romeo y Julieta. Anda, Y yo hacía de papel de Julieta. anda bien. Claro. Y como me pasó genial con los compañeros, hay una compañera que también va, que se llama Yara. Ujú. Ella lo hace muy bien en teatro en Ginebra. Lo hacemos muy bien. Y tengo otros 2 amigos que se llaman Javi Palacios y Javi Cacedo. Ujú, ujú. Y tuvimos que hacer la obra de teatro ahí y actuamos ahí. Y fue una experiencia para mí y nunca olvidaré a Ángel. Claro, lógico. Y quien también hace teatro es Óscar, una obra en Sí, el Palacio sí. de los Niños. Pero Sí. Óscar, yo quiero que me hables de otra cosa. Te veo fuerte,
te veo con la espalda ancha, porque creo, me dijeron, que te gusta nadar. Mucho. Cuéntame un poco cómo va el tema de la natación. Yo voy autobús solo hasta la piscina, que me desnudo, me pongo las gafas y el gorro. Y el gorro. Y para el agua. Y para jugar. ¿Y cuántos largos y cómo va eso? Largos, muchos, abraza, a espalda. Oye, eso está muy bien. Sí. Eso está muy bien, porque dicen que la natación que es uno de los deportes más completos. Sí, y también tengo un entrenador. Un entrenador. ¿Cómo se llama el entrenador? José. ¿Quieres saludar a José desde aquí? Sí. Venga, adelante, saluda a José. José, me gusta nadar contigo. Ahí está. Sandra, ¿tú quieres saludar a alguien en especial? Sí. ¿A quién quieres saludar? Quiero hablar a una persona que tengo todo mi corazón, que siempre estará conmigo. Nunca olvidaré esta experiencia que siempre me agarra el corazón, que me ha partido, que no está aquí conmigo aún, que aún he hecho mucho de menos y nunca pensaré en ella, que la única tía que tengo, y que nunca olvidaré que me cuidó muy bien y que la quería mucho, y siempre estarán mis dos abuelas que están en Luarca, que se llaman Tina y Rita, y que la quiero un montón, a mi familia, a mis padres y a mi hermana, que está en Madrid trabajando. Bueno, pues está en Madrid trabajando, pero seguro, yo lo sé, que te va a poder ver aquí en la tele. Muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias, Óscar, por estar con nosotros esta noche. Y nos vemos el día que queráis volver, ¿vale? Lo pasasteis bien, ¿vale? Isabel, bueno, pues hemos visto que, bueno, que pueden realizar, bueno, pues pulseras bien bonitas, como las que tenemos ahí, o como la que en su día me dio Alba, bueno, pues esas cajas que están preparando para el Día de la Madre. ¿Qué podemos decir, bueno, a las empresas que duden entre si confiar o no confiar, dar el paso, no dar el paso? Que no duden, que llamen por teléfono, que pregunten por la gerente, por Tatiana o por la presidenta Inés, que hablen con ellos, que seguro que encontramos el perfil adecuado para empezar a trabajar con ellos, que estaremos encantados. Y que se puede confiar en Hombre, ellos, ¿no? sin duda alguna. Ya ves tú aquí, tanto con Sandra como con Óscar, que vamos, tenemos aquí una cantera muy buena para que poco a poco se vayan formando, se vayan preparando, vayan haciendo prácticas y todos los que puedan ir incorporándose al mundo laboral normalizado, por supuesto que sí. Pues sin duda, esperemos que así sea. Chicos, de verdad, muchísimas gracias. ¿Vives en Gijón? Yo sí, vivo en Gijón. Vives en Gijón. Oye, ¿y a ti te gusta el fútbol? Más o menos. Más o menos. ¿Se salva el Sporting? Yo soy mucho de Sporting. Pues yo creo, y te lo digo, que se salva. Se salva. ¿A que sí? Yo creo que sí, porque el Sporting yo lo tengo en el corazón. En el corazón. Y quiero que esperemos que ganemos contra Las Palmas Y en Eibar y al Betis. Sí. Y en primera. Perfecto. Sí. Ojalá. Ojalá. Ojalá que sí. Pues que vaya por ti ese triunfo. Óscar, a seguir nadando. Vale. Como un campeón, como Tarzán, ahí nadando. Muchísimas gracias a los tres por estar esta noche con nosotros. Y nosotros nos vamos a publicidad, pero antes ellos van a afrontar el reto del limón. Mi limonero, señor, entero me gusta más. Un inglés de oye, y un francés de hola, la. Sandra, tú primero. Chicas primero, Óscar. Vamos allá. Vale. Venga. No, pues ni me ensayo. Uy, se nos escapó así, de aquella manera. Va, Óscar. A ver yo. Ay, qué molesto. El tema es ponerlo encima del limón. Eso es. ¡Oh! Ay, Bueno, Bueno. esto parecía tirar a la rana. Bueno, una nueva modalidad. cada uno Una su nueva estilo, modalidad. ¿eh? Cada cual, oye. nada. Nada, prueba libre, Para la acceso libre. próxima, para la la próxima. siguiente vez quedáis emplazados para ello. Nos vamos. Gracias por su atención y en un momento volvemos. Hasta ahora.
recta final del programa de hoy, tiempo para hablar con el profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal todo? Sobreviviendo. Bien, bien. Hablábamos la semana pasada, 2 de mayo, del levantamiento contra los franceses. Bebíamos aquellas calles de Madrid con paisanos que tenían navajas de 7 muelles y acuchillaban coraceros. Efectivamente, mujeres con tijeras de coser que acuchillaban mamelucos. Y el 9 de mayo llegó la independencia o llegó el conflicto de Asturias. Aquí en Oviedo empezaron, Hay una calle, la calle del 9 de mayo. Y aquí en Oviedo, con una junta de defensa nacional y tal, y aquí hubo... Claro, el problema es que había mucho español españolista y hubo mucho español afrancesado. También. Con lo cual el enfrentamiento, esa dicotomía, porque de alguna manera la Francia, que decían entonces, la France, no solo trajo un ejército, sino que también traía una gran dosis de cultura. De cultura moderna. España estaba un poco en el desierto de... Un poco y un mucho. Y un mucho. Y entonces muchos españoles, de esos que dieron en llamar afrancesados, de algún modo vieron en esta invasión, no una invasión de territorio, sino una invasión de progresía, de cultura, etcétera, etcétera. Y ese enfrentamiento de nacionalistas y afrancesados fue también un poco terrible, ¿no? Claro. Porque cuando luego los echamos a los franceses, a los que fueron afrancesados, hubo que aplicarles la ley Mordaza, pero... Tocó lo que tocó entonces. Tengo entendido, incluso leyendo un poco, que el rey José Bonaparte, Pepe Botella, que no era mal rey. No. Para lo que nos tocó antes y después, que no era mal rey. Que quiso, se asesoró también de gente, pero claro, como no era bien recibido, pues da igual que seas bueno que malo, no te quieren y no te quieren, ¿no? Pero también pasó con el Saboya después, cuando vino Víctor Manuel. Qué mala rima ese hombre también. También vino y no vino, el prove, pues nada. Pero un hombre con muy mala don rima. José, ya le llamaban Pepe Botella, sí, que no fue peor que los que estaban antes y después. Hablo de un Carlos IV y de un Fernando VII. Fernando ¿no? VII, qué fenómeno. Qué fenómeno. Pero el que usaba paletó, bien. Sí. Pero bueno, oye, hay un dicho, por 2 caminos nos va. ¿Tú sabes cómo llaman a los de Ceceda en Nava? No. Los escabecheros. ¿Por qué? Porque hay 2 versiones. Una, la que voy a contar ahora, parece ser que ya sabes que la guerra de la independencia, además de haber habido batallas de papel y de estrategia, como Bailén, pero hubo batallines en Garradielles que se llamaban la guerra de guerrilla. Bien, pues parece ser que una de esas escaramuzas, igual que hablábamos el otro día del general Humberto Delgado, del portugués, un francés desapareció. Desapareció. Antiguamente, que se corría mucho de mercados en mercados, la industria del escabeche. Se hacían pescados en escabeche, se metían en barriles de madera, sobre todo el besugo y el chicharro se escabechaban mucho por Galicia, que luego se enviaban a Castilla-León, etcétera, etcétera. Entonces parece ser que un día llegó a Noreña un barril con escabeche de besugo y al abrirlo había cachos de un francés allá escabechado. Era el desaparecido. Claro, y apareció allí. Apareció en Ceceda, en Nava, ¿no? Bien, otros eran más macabros y dicen que una vez una señora dejó olvidado un baúl en la estación de allá abajo y al abrir el baúl había un niño allí también metido. Pero bueno, pues hay otro dicho también para calificar un vino, porque ahora ya sabes que los enólogos cuando califican esto, pues te voy a contar antes de la historia otra. Estaba yo asistiendo a una cata de vinos con don Manuel Ruiz Hernández, un enólogo riojano, que era el que más sabía en su día sobre vinos en La Rioja, fue director de la Escuela Enológica de Haro.
y estaba dirigiendo una cata a una serie de hosteleros y de aquí de Asturias. Y fíjense ustedes en este olor que tiene este vino, un gran reserva, a cuero, no sé qué, pero también se aprecian unos matices metálicos, que no sé qué, pero en cambio en boca notarán unos sabores especiados a canela, y dice uno de la Felguera, oiga, don Manuel, y no hay forma de que hagan un vino que huela y sepa vino, hombre. pues uno de los dichos para calificar que un vino es ya el no va más, dice, sabe a francés. Bueno, pues se cuenta que también cuando la guerra de la independencia, un soldado francés en una de esas escaramuzas guerrilleras también, oh maravilla, desapareció y apareció en una cuba y era de vino. Madre mía. Claro, el que bien sabe. Y al vaciar la cuba para limpiarla, ahí encontraron los huesos del uniforme, porque lo demás sabía disuelto. Claro. Sabía francés. Claro, madre del alma, por eso sabía francés. Sí. Bueno, por otra parte, día importante para las letras españolas, porque tal día como hoy se publicó la primera parte del Quijote, del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Don Quijote, sí. Yo le tengo manía a Cervantes, ¿eh? Sí, ¿por qué? Yo le tengo manía. ¿Por qué? No puede ser. Quizá, bueno. No puede ser. Sí, vamos a ver. Héroe de Lepanto, máximo insigne de las letras hispanas. Un antiguo alumno mío, hoy es catedrático en Vigo, de teoría de la literatura, y dice que en el Quijote está todo el genoma de la literatura universal, cervantista. Yo, ¿qué quieres que te diga? El Quijote, obra universal, genial, horrible, fenomenal, grandiosa. Solo el banquete de las bodas de Camacho da para escribir un libro. Sí. Bien. Pero el único personaje asturiano que sale en el Quijote, ¿quién es? Sí, de mala catadura. Maritornes. Creo, ¿no? Eso. Pequeña, gordita, contrahecha, tuerta de un ojo, deforme y putilla. Pues con ese cartel poco negocio haría. Con perdón de la audiencia, yo digo lo que dice Cervantes, no lo dije yo. De manera que, demonio, vamos a hacer una calle a Cervantes en Asturias. Yo, aunque solo fuera en desagravio, hacia ahí la Maritornes. Pues la probé, por lo menos, que diga, oye, tengo aquí unos paisanos que me aplauden. Claro. No al que me insulta. Claro. Por eso yo a Cervantes tengo con cierto recelo. Comprendo la grandiosidad del Quijote, su influencia literaria, el día del libro. Pero... Hablando de eso, recientemente, hace pocas fechas, fue el día del libro. ¿Qué libro está leyendo usted ahora? ¿Si está leyendo alguno? En este momento no estoy leyendo ninguno. Sí estoy buscando datos en muchísimos libros sobre la olla podrida, que sale como plato importante cuando Sancho Panza, gobernador de Barataria, está ahí con el médico, el doctor de Tirte afuera, que no le deja comer nada. Y aquí, esta olla podrida. Estoy buscando toda la documentación posible a ver qué consigo de la olla podrida. Y otra pregunta, que podrida viene de la palabra poderida, no podrida, poderida. Poderosa. Ajá. O sea, un potaje a lo bestia. A lo contundente. bestia. O sea, que la gente dice, voy a comer olla podrida. No, hombre, no. Claro, esto me pasaba, yo iba mucho antes a Logroño y había un bar allí. Bueno, hay una zona de Logroño, el barrio antiguo, el barrio húmedo, que llaman la senda, la calle de los elefantes, porque todos los que van por ahí terminan trompas. Es verdad, un vino aquí, otro vino. Claro. Y había un bar, ya cerró, que se llamaba Carabanchel. Carabanchel, como la cárcel. Sí, entonces a mí me gustaba siempre ir ahí a tomar algo. Primero porque eran 3 hermanos, un hermano y 2 hermanas, simpatiquísimos, solteros, simpatiquísimos. Cocinaban muy bien, pero simpatiquísimos. Me contaban historias. Y luego yo cuando comentaba luego en el periódico, en la radio, estuve por Logroño,
¿Y dónde estuviste este fin de semana? No, estuve en Carabanchel, estuve cenando en Carabanchel con unos amigos. ¿Tú siempre con amigos por la carne? No, hombre, no, a ver si estaba en Logroño, de ir a Carabanchel. Bueno, pues ahí en Logroño, que iba a contar yo de Logroño, ya no me acuerdo. Es que me cambió el juego, fue de una banda hacia la otra y ahora quedamos así. Ya nos perdimos, bueno. Efectivamente. Pues, pero quería yo preguntarle una cosa al hilo de los libros. Si usted tuviera que elegir... estábamos hablando de la olla podrida. Eso. Y de la recuperamos el balón y volvemos al ataque. Que es muy típica de Burgos también, la olla podrida. Y dices, voy a comer olla podrida. Y te creen que vas a comer una guarrada infecta. Y claro, la fabada es una comida de régimen light al lado de la olla podrida. Bueno, quería preguntarle lo que le decía antes, al hilo de los libros. Si usted tuviera que quedarse con un libro, una novela que hubiera leído, ¿con cuál se quedaría? Con una sola. Bueno, me lo pones difícil porque para mí tengo dos. Bueno, ven, aceptamos. Déjame dos. Una, El libro de la selva. El libro de la selva. De Rudyard Kipling. Ajá, sí. El libro de la selva. Bien. Es una escuela de pensamiento, de formación, de entender a la juventud. Y otra, El candor del padre Brown, de Chesterton. Ese no lo conozco. El libro de la selva sí, lógicamente, pero... Y luego hay un tercero, si me dejas incluirlo. Vamos a hacer el podio. Que yo lo cito muchísimo, y es para mí... Claro, siendo docente parece que lo vi, El Principito, El Pequeño Príncipe, de Saint-Exupéry. Para mí esos tres libros... Y luego ya en plan de juerga flamenca, porque La venganza de Don Mendo, yo la leo, bueno, hoy y mañana, leo, me la sé casi entera de memoria. Claro, Vuestro canto juglar es un encanto, me gustado desde... Puñal de puño, lo difícil que es de decir, puñal de puño del uño, puñal de bruñido acero, orgullo del puñalero que te forjó y te dio bruño. Hombre, no me digas tantas señas, hay que vocalizar bien, o la curiosidad de... Trovador soñador, un favor es a mí, sí señor, que al pasar por aquí a la luz del albor he perdido una flor. Bueno, es precioso, ¿no? Siempre fuiste enigmático y epigramático y ático y gramático y simbólico, y aunque te escucho flemático, sabes que a mí lo hiperbólico no me resulta simpático. Y lo de cazar aves con lumbre... ¿Cómo? Cuando él le cuenta el marqués de la Moncada a don Mendo cómo le descubrió que iba a cortejar a doña Madalena... No. Ha de antiguo la costumbre, mi padre, el varón de Mies, de descender de su cumbre y cazar aves con lumbre. Ya sabéis vos cómo es. En la noche más cerrada se coge un candil de hierro que tenga la luz tapada. Se lleva una vieja espada, una esquila y un cencerro, a fin de que al avanzar el cazador importuno, las aves oigan sonar la esquila y puedan pensar que es un animal vacuno. Claro. Y en medio de la penumbra, cuando al cabo se columbra que está cerca el verderol, se alumbra, se le deslumbra con la lumbre del farol. Queda la ave recelosa, cautelosa, temerosa, y entonces, sin embarazo, se la atiza un estacazo, se la mata y a otra cosa. Y dice don Mendo, no es torpe, no, la invención, mas un cazador de ley no debe hacer tal acción, pues oyendo el esquilón, toman las aves por buey a vuestro padre el varón. ¡Ah, qué grande! Bueno, impresionante esa memoria suya, impresionante. Hay que quitar el sombrero si yo lo tuviera, que usted tiene sombrero, yo no. Por ahí anda. Pues, profesor Fidalgo, vamos con las Caldas Villatermal. Vamos a ver si esta vez sí. Patrocinio de las Caldas, efectivamente. Ahí teníamos Técnica Suprema, patrocinio de las Caldas Villatermal. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Limón, mi limonero, señor, entero me gusta más. Un inglés de oye, y un francés de hola. Bueno, profesor Fidalgo, vamos a ver. Cuando el Atlético de Madrid no ganaba nunca nada de nada, ni un título ni nada, había una pancarta en el Calderón que ponía, este año sí. Me acuerdo, siempre, estaba allí en una banda, ponía, este año sí. Con lo cual yo digo, este martes sí. Hay que ir moneda a moneda, partido a partido. Vamos allá. Este martes
sí, dice el tío. Un poco más a la izquierda. ¡Ah, no! No pudo ser, no pudo ser. ¡Oh, fatalidad! Bueno. No quiero hablar en catalán. Sigue. No quiero hablar en catalán. Bien, nos vamos. Gracias, profesor, por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Y nos vamos, como decimos, será hasta mañana a partir de las 10 de la noche. Les dejamos con el meme de la jornada. Hasta mañana.